Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola. Hola, buenas. Hola, buenas noches. No alcancé a ver quién sos, pero sos muy bienvenido. Hola. Hola, Marta. Buenas noches. ¿Cómo están? Me tomé unos días de descanso y esto... ¡Ay, desde Costa Rica, Marta! Bueno, muchos cariños a Costa Rica, qué lindo. No conozco Costa Rica, Marta, me gustaría ir algún día. Dicen que es un país muy hermoso. Este, Les contaba que me tomé unos días después de la vorágine del libro y tuve tiempo para leer. Eh, Tengo una pila de libros acumulados para leer que me da no sé qué mostrárselas porque es como mucho, no sé cuándo podré leer todo eso. Eh, pero bueno, hoy les quiero hablar de un libro que es muy cortito, pero... Ay, Marta, me encantaría, me encantaría. Ya arreglaremos. Eh, Les quiero hablar de un libro que es muy cortito, pero que es de un escritor que yo quiero mucho, eh, italiano él, que tuve la enorme fortuna de conocer cuando estuvo en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, presentando su versión sobre la Ilíada. Eh, Todo un dandy, además de un, un escritor con una sensibilidad exquisita para mi gusto, muy inteligente, muy personal y con una prosa que a mí me gusta mucho, vamos a ponerlo en esos términos. Bueno, les estoy hablando de Alessandro Barico y de este librito. ¿Mm? Lo que estábamos buscando son 33 fragmentos breves que él escribió a raíz de la pandemia. ¿Mm? Eh, ¿Qué decirles de este librito? Primero que es muy interesante, muy interesante. Eh, la prosa de Barico fluye con mucha tranquilidad, pero los conceptos que él va hilvanando, que va entretejiendo en estos brevísimos textos, son complejos. ¿Mm? Son complejos. Tal vez por eso su prosa es tan llevadera o parece tan liviana. ¿Mm? Bueno, es un libro muy breve, por lo tanto, pensé que si leía mucho, se los leía casi todo, ¿no? Ya les dije, son 33 textitos, en total unas 80 páginas así chiquitas, ¿no? Pero bueno, ¿qué les puedo contar de este libro para decirles que vale la pena? Lo primero que nos plantea Alessandro Barico en estas reflexiones es que la pandemia es una criatura mítica, por lo tanto es una creación, es una criatura artificial. ¿Mm? Recupera, por supuesto, el valor del mito para el ser humano. ¿Mm? Quiere decir que la pandemia sea una criatura mítica no es una manera de pensarla en relación a lo degradado, sino a que cumple una función muy importante. ¿Mm?
en el momento de la humanidad en la que surge. Comienza planteando que más que una cuestión de salud, la pandemia de lo que se trata es de poner en el primer plano el contagio, ¿sí? Pero es bastante jugado Barico en las cosas que dice, porque dice que más el contagio de las mentes que de los cuerpos. Va a decir que donde no hay creación mítica, los humanos se detienen, como paralizados por un hechizo. Eso ya nos deja pensar cuál va a ser otra de las líneas de fuerza de este brevísimo texto, que es que en cierta manera podríamos decir que la irrupción de la pandemia como criatura mítica viene a cumplir una función de despertar, de reordenamiento, de despertarnos del hechizo, quizás podríamos decir. Este breve texto también está escrito en tensión con el discurso de la ciencia, al que le adjudica, ¿no?, que habernos como en cierta forma privado o quitado la capacidad de leer el mito. Dice textualmente: rendirnos sin condiciones al método científico nos ha hecho incapaces de leer el mito. Devaluado a hallazgo mágico o simplemente a expresión de una cierta ignorancia, el mito es combatido en nombre de la clara luz de la verdad que brilló por primera vez en la transición ilustrada. Él, por supuesto, no va a estar de acuerdo con esto, ¿no? Entonces va a decir que con los ojos de la ciencia se lee un texto sin vocales. Evoca escrituras antiguas, dice que arcaicas, que después se revelaron insuficientes para nombrar el mundo. Es decir, que plantea una especie de discordancia, de inadecuación del discurso de la ciencia para nombrar exhaustivamente el mundo, afortunadamente, ¿no? En eso yo lo sigo a Barico, me gusta lo que plantea. Entonces dice, los nombres de la ciencia son las caracolas que permanecen en la arena cuando la ola del mito se retira, atraída por los campos magnéticos de las mareas. Eso es muy hermoso, ¿no? Los nombres de la ciencia son las caracolas que permanecen en la arena cuando la ola del mito se retira, atraída por los campos magnéticos de las mareas. Bien, o sea que está diciendo de una manera muy poética que algo pasaba en el mundo para que surgiera la pandemia. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando antes de la pandemia? Se registraba, dice Barico, una actividad sísmica inusual, allí donde un cierto sentir colectivo asintomático se desbordaba hasta generar historia. En poco tiempo, varias figuras míticas de proporciones considerables comenzaron a rediseñar, como impulsadas por una urgencia repentina, el skyline mental de los humanos. Mientras la revolución digital construía imparable en todo el planeta el mito por excelencia, el de la Tierra Prometida, en áreas más limitadas del mundo florecían grandes relatos mitológicos de espléndida factura. La guerra contra el terrorismo, la amenaza de los inmigrantes, la emergencia del cambio climático, con un gran clásico en perspectiva, el fin del mundo. Después de décadas de aparente anemia mítica, un magma subterráneo de altísimas temperaturas parecía haber encontrado una boca desde la que erupcionar, rugido y resplandor. Luego, la pandemia. Hola Hernán, estoy leyendo Lo que estábamos buscando de Alessandro Barico,
que son los textos que él escribió a raíz de la pandemia. Acabo de subirle el volumen al celular porque siempre me olvido y sale con poco volumen. Entonces, estábamos en esa época, según Barico, ¿no? Alejados del mito, presos del discurso de la ciencia, en un mundo demasiado permeable, en un mundo donde, dice él, florecían grandes relatos mitológicos, con un gran clásico en perspectiva, el fin del mundo. Entonces ahí vino la pandemia. Que la pandemia, él va a decir, es, como dijo desde el comienzo, es una construcción artificial, es decir, de significantes, que involucra decires, que involucra ideas, conceptos, más que solo un virus y una enfermedad. Entonces plantea una hipótesis, ¿sí? Que quizás, dice él, entre las corrientes de deseo que empujaron con una violencia repentina a esta figura mítica a la superficie del mundo, una de las más fuertes quizás fuera la espasmódica necesidad de detenernos. En este sentido, la pandemia fue verdaderamente un grito de cansancio, de rebelión. Bien. Dice que, por supuesto, esto es algo que todos podemos darnos cuenta muy fácilmente, que la pandemia esta es sin precedentes. Hubo otras pandemias en la historia de la humanidad, pero esta es sin precedentes, dice él, porque se da en la era del game, ¿no? Barico tiene otro libro que les recomiendo. Este es un libro al que se entra muy fácil, pero del que no se sale igual. Es muy interesante. A mí me cambió muchas de las maneras de pensar la cuestión de la tecnología y de la era digital. Muy interesante. Bueno, entonces él habla del game. Estamos en la era del game. Por lo tanto, es la primera vez que se da una pandemia que pone en línea simultáneamente al mundo entero, ¿no? Y todos sabíamos cuántos muertos había en cada lugar, cuántos contagios, cuántas altas. Bueno, eso es inusitado, nunca antes había pasado en la humanidad. Bueno, ¿qué más nos dice Barico? Bueno, esto que es la primera criatura mítica ensamblada en la era digital, ¿no? Eso es algo que es evidente. Permanentemente está en tensión con el saber de la ciencia, ¿no? Al que no suscribe. Dice que nos quedamos sin saber porque nos apoyamos en un saber único, el científico. Eso es muy interesante, ¿no? Nos quedamos sin saber porque nos apoyamos en un saber único, el científico, que se ha encerrado en sí mismo, anquilosado por procesos obsoletos y por esquematismos inadecuados para el game, la revolución digital. Bueno, después dice que la pandemia es quirúrgica, algo bastante duro y crudo. Quiere decir que no es indiscriminada, va a puntos específicos. ¿Y cuáles son los puntos más vulnerables de las sociedades? Los enfermos y los ancianos. Eso es tremendo, ¿no? En Italia se vivió de una manera muy cruel. Él no llega a decir que hay un uso, por decirlo así, biopolítico de la pandemia.
él es como menos conspiracional en ese aspecto. Él al contrario ve como una necesidad humana de la construcción de un artefacto mítico que reordenara, podríamos decir, que reanudara, no en el sentido de reanudar, sino de nudo, ¿no? De volver a anudar algo que estaba desanudado. Entonces, ¿por qué dice esto? ¿No? Dice, la increíble disciplina que las multitudes han mostrado hacia unos poderes políticos que hasta el día anterior habían sido despreciados, autoriza a la figura mítica de la pandemia para decir que un sordo deseo de disciplina serpenteaba bajo la piel de una civilización a la que le gustaba imaginarse libre, abierta, rebelde, incluso caótica. Eso es muy fuerte, ¿no? Lo que está diciendo es muy fuerte. Hay que poder sostenerlo, ¿no? Como que salió de un clamor social, de un clamor popular, esta necesidad imperiosa de la criatura mítica en la que se convirtió la pandemia. Esto complacía a ciertas élites afortunadas, tal vez, ¿no? Esto es inevitable verlo hasta el día de hoy. Pero, va a decir él, muy polémicamente, pero en su seno había hambre de orden, disposiciones, prohibiciones, limitaciones. Se conservó el placer de una autoridad a la que obedecer y hasta la nostalgia de un experto que orienta, un poderoso que dispone, un guía que sugiere, un sacerdote que execra, un médico que prescribe, un policía que castiga, un juez que sanciona, un periodista que advierte, un padre que educa. Imposible no evocar acá ¿no? La frase de Lacan, si quieren en un amo lo tendrán. Paradójicamente dice, los más reacios a comprender este mensaje de la pandemia fueron los teóricos habituales del orden, la autoridad y la disciplina. Ya les dije, en muy poquitas páginas dice muchas cosas y es en algunas polémico y en otras como en cierta forma tranquilizador, porque deja pensar que en realidad no estamos viendo algo absolutamente nuevo, novedoso, que no conozcamos, ¿no? Bueno, habla de esto de que el virus es quirúrgico y que no es democrático, que destruye las economías informales, dice, algo que en Argentina podemos dar cuenta perfectamente, ¿no? Decenas de millones de personas, dice, están sufriendo un retroceso que los deja en manos de la beneficencia. El poder político ha regresado al centro del terreno de juego en un resurgir ultra rápido que lo ha apartado de una agonía irreversible. Fuerte, ¿no? Toda una élite intelectual ha vuelto a ser escuchada en lugar de permanecer archivada. La ira social se ha visto desactivada, confinada, silenciada. Así, la pandemia acaba por afilar las garras de un poder que estaba perdiendo a su presa. Fuerte, ¿no? Hay que escribir esto en un libro, ¿no? Muy audaz, Barico. Contiene una energía que tiende, la pandemia, ¿no? Que tiende a detener los tiempos, a restaurar aquello que había decaído. Parece diseñada a propósito para devolver una perspectiva mítica a la pura y simple dominación, como para devolverle la narrativa perdida y por lo tanto la fuerza motriz y en última instancia la autoridad moral. Es un esquema mítico que conocemos desde hace milenios. Todo poder sabe que nada lo hace tan fuerte como la capacidad de presentarse bajo el aura mítica del Salvador cuando llega el momento del peligro y en presencia de un
enemigo. Habla también de que planteó el choque entre el viejo mundo y el nuevo mundo, algo que se había aplazado demasiado tiempo, dice él. Yo creo, para mí humildemente, el siglo XX termina con la pandemia, claramente. Para mí eso es insoslayable. O sea, la pandemia va a reconfigurar cantidad de cosas: el lazo social, la relación a los cuerpos, los modos de trabajo, las horas del día. Nosotros lo vemos ahora nada más con los simples Zoom que hay a toda hora en todos los lugares del planeta. Uno podría pasarse el día entero en los Zoom si quiere. La pandemia va a reconfigurar todo. Se habla, por ejemplo, que en Nueva York, ayer la escuchaba a Siri Hustvedt en diálogo con Paul Auster y con Filba, que están esperando que Nueva York cambie, que no saben cómo va a cambiar, pero que va a cambiar, que es una ciudad que cambia siempre y que seguramente con la pandemia lo hará también. Y que dice que se están preguntando qué va a ser, por ejemplo, de edificios enteros que son de oficinas, y que la gente ya ha mayoritariamente dejado de ir a trabajar a las oficinas desde la pandemia. Entonces, bueno, estamos como... los dos eran muy cautos al respecto, obvio, no son pitonizos, son escritores, y decían que no podían anticipar cómo iba a cambiar Nueva York, ni qué habría que esperar para el futuro, pero que era seguro que iba a cambiar y que la pandemia la iba a alterar. Entonces dice, hubo un choque entre el viejo mundo y el nuevo, que se había aplazado durante demasiado tiempo, con reglas para el enfrentamiento que impidieron que estallara de verdad. En una guerra de posiciones agotadora, se terminaba el tiempo para que cualquier victoria valiera la pena. ¡Wow! Esa frase es para enmarcar. Me impactó. En una guerra de posiciones agotadora, se terminaba el tiempo para que cualquier victoria valiera la pena. Antes de que sea demasiado tarde, una inercia inconfesable parece haber elegido un plano inclinado donde empujar todo hacia un final, sin importar cuál sea este. Bueno, no termina ahí el libro, afortunadamente. Termina con el último capítulo, donde Barico, que es escritor y es poeta, no científico, donde en cierta forma compara la criatura mítica artificial que implica la pandemia como artefacto, ¿no?, que anuda, la compara con el amor como artificio y como creación mítica. Entonces, como el amor, dice él, que cuando marcha es una fortaleza que protege, ¿no?, y cuando no, se derrumba y amenaza con la muerte. Entonces, él dice contagio y fortaleza cuando se produce el encuentro amoroso. Pero también él dice algo muy hermoso, que dice, quien ha amado sabrá que las posibilidades son de que la fortaleza se mantenga o que se derrumbe y se caiga a pedazos. Y que, sin embargo, si hablamos del amor, no necesariamente eso es el final. Será el fin de ese amor, pero no el final. Entonces deja como una puertita abierta a lo humano, a lo que puede encontrarnos nuevamente, reencontrarnos, a otra escala que la de la pandemia. Es un libro que les recomiendo, obviamente, por algo les leí algunas cosas y les hablo de él. Es muy breve,
pero es muy impactante, porque primero nos hace cargo a los humanos, a todos, de cierta pulsión, podemos decir, no sé, quizás, de cierta pulsión que estaba empujando hacia son cosas un poco fuertes de decir, pero hacia la instauración de algún orden, como que el mundo era demasiado permeable, demasiado abierto, demasiado confuso, demasiado diverso, demasiado todo. Y en cierta forma lo que él está planteando es que todos, de una manera o de otra, contagiados y contagiándonos de la criatura mítica de la pandemia, lo que conseguimos fue reordenarnos, aquietarnos, detenernos y al menos, si no darnos un nuevo orden, detener esa deriva que, al menos es lo que él intenta transmitir, daba la impresión de no tener límites y de no poder parar. ¿Qué se instalará después de la pandemia? ¿Quién lo sabe? La verdad es estamos en una incertidumbre, creo yo. Aunque los números de los contagios y de las muertes bajen y sean mucho mejores, no salimos aún de la incertidumbre de cómo será el mundo después de esto. Cualquier experiencia que ponga a un ser hablante en relación con lo real normalmente tiende a dejar marca, tiende a producir efectos. Así que habrá que esperar efectos, habrá que esperar marcas, cambios. Pero me pareció muy osado de Alessandro Barico, porque es un escritor que escribe ensayos y escribe novelas muy hermosas. No tendría por qué haberse complicado escribiendo sobre la pandemia, que es un tema muy álgido, muy controvertido, pero ahí fue lo que estábamos buscando de Alessandro Barico. Como ya les digo, es un libro que desinfla gran parte de las teorías conspirativas, conspiranoides respecto de la pandemia, de su surgimiento y de su uso, porque él plantea que había algo bullendo, había algo que se iba a escapar en cualquier momento en la humanidad y que era como un no va más, y que entonces la pandemia vino a tranquilizar, a apaciguar, a aquietarnos. De hecho, nos quedamos todos en nuestra casa. El mundo, al menos el mundo occidental, se guardó durante meses en sus casas. Eso nunca antes había pasado, y mucho menos había sido transmitido por televisión y por streaming y por fotos y por videos por todo el mundo. Así que, bueno, hoy fue Alessandro Barico, mi reencuentro con la lectura. Se los recomiendo, es un libro que vale la pena leer, hace pensar mucho, hace pensar mucho, y además tiene como una especie de ética psicoanalítica, creo yo, que es que cuando uno siente que se responsabiliza, aunque sea un poquito, en parte, de algo de lo que está pasando, que es un poco lo que plantea él en ese libro, algo de calma, algo de sosiego a veces aparece, ¿no? Como que la figura del otro gozador se desinfla, y eso siempre es propicio, creo yo, siempre es propicio. Bueno, hoy fue Alessandro Barico para esta lectura, espero que les haya interesado. Es un libro muy interesante, cortito pero contundente, y para pensar muchas cosas sobre lo que viene, sobre lo que pasó y sobre lo que cada uno hizo en este año, casi 2 años de pandemia que lleva el mundo sobre sus hombros.
Bueno, muchísimas gracias a los que escucharon, a los que se interesaron. Les mando un beso muy grande, muy grande. No pude subir a mi canal la presentación de efectos de estilo, no sé, no hubo manera, así que creo que dale, Hernán, cuando quieras, un gusto. Creo que no tuve ocasión más que en la presentación de agradecerles, pero quiero agradecerles muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos los que estuvieron, a los que la miraron después, que son un montón, un montón. Y bueno, nada, y a esta onda expansiva de este libro que me trae gestos de cariño inesperados y de agradecimiento, algunas cositas feas también, alguna gente que de repente decidió alejarse, pero bueno, cuando uno se orienta, está más o menos bien orientado, sigue y sigue, como sea. Así que, bueno, gracias, gracias, gracias. Como les digo siempre, esto lo subo en un ratito a YouTube y a mi blog, y queda en mi perfil de Facebook. Buenas noches para todos y nos reencontraremos con nuevas lecturas. Les dije que me había comprado varios libros que estoy leyendo, literatura por ahora, así que ya les comentaré cuando algún otro me guste mucho, como este de Barico. Besos para todos, buenas noches y nos vemos pronto. Chao.